Hola a todos, bellezas, y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla y listos para el chisme del bueno, porque hoy, amigos, tenemos un tema que, vaya que ha encendido la mecha. Preparaos porque hoy vamos a sumergirnos en un auténtico terremoto mediático, el supuesto escándalo que sacude a dos de las estrellas más brillantes de la televisión turca, a Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Ya sabéis, a Atay, ese bombón turco que nos enamoró a todos con su mirada intensa y su talento innegable, y Serine, la reina de las telenovelas, con su elegancia, su gracia y esa sonrisa que ilumina cualquier pantalla. ¿Y qué pasa cuando dos estrellas de este calibre, que además fueron pareja en el pasado, se ven envueltos en un supuesto escándalo? Pues, amigos, la bomba está servida. Hoy vamos a desentrañar todos los detalles de este supuesto conflicto, analizar las pruebas, las fuentes, las reacciones y, por supuesto, vamos a especular un poquito. Pero antes de empezar, ya sabéis, si sois nuevos por aquí, os animo a que os suscribáis al canal, activéis la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos y, por supuesto, compartáis el vídeo con todos vuestros amigos cotillas. Así me ayudáis a crecer y a seguir trayéndoos los mejores chismes del mundo del entretenimiento. Así que sin más preámbulos vamos a ello. El supuesto escándalo del que os hablo tiene que ver con un error, un desliz, una metedura de pata, llamadlo como queráis. Pero según algunos medios turcos, este error es algo que a Atay Ulusoy, al parecer, jamás podría perdonar a Serine Sarıkaya. ¿Y qué fue exactamente lo que pasó? Pues, según los rumores, todo se remonta a un evento, una situación, que se ha mantenido en secreto durante mucho tiempo y que ahora ha resurgido como la espuma. Para entender bien el contexto, tenemos que remontarnos a la época en la que Atay y Serine protagonizaron juntos la exitosa serie Medcezir. ¡Ay, Medcezir, qué recuerdos! Fue un auténtico fenómeno, una serie que conquistó a millones de corazones en todo el mundo. Y por supuesto, en la vida real, la química entre Atay y Serine traspasó la pantalla. Se enamoraron, tuvieron una relación que, aunque breve, fue intensa y apasionada. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la relación llegó a su fin. Y aquí es donde entramos en terreno pantanoso. Según los rumores, la ruptura no fue precisamente amistosa. Se dice que hubo conflictos, desacuerdos, y que ciertas situaciones dejaron heridas abiertas. Y es precisamente una de esas situaciones la que supuestamente ha reavivado el conflicto años después. Los rumores apuntan a que Serine, en un momento dado de su relación, habría cometido un error que, según Atay, fue imperdonable. ¿De qué se trata este error? Pues bien, las especulaciones son muchas y variadas. Algunos medios turcos sugieren que Serine habría sido infiel, otros hablan de una traición de confianza, y otros incluso mencionan un supuesto secreto que Serine habría revelado a terceras personas, perjudicando la imagen de Atay. Es importante recalcar que hasta el momento, todo esto son rumores. No existen pruebas concretas que confirmen estas acusaciones. ¿Pero por qué se han reavivado ahora estos rumores? Pues, según las fuentes, todo se debe a un evento reciente en el que ambos actores coincidieron. ¿Qué ocurrió en ese evento? Pues, según se dice, hubo una interacción tensa, una falta de comunicación, un distanciamiento evidente entre Atay y Serine. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, no tardaron en hacer leña del fuego. Empezaron a especular sobre la frialdad de la pareja, a analizar sus gestos, sus miradas, sus palabras, y a sacar conclusiones apresuradas. Y es aquí donde entra en juego el supuesto error imperdonable. Los medios, basándose en la frialdad evidente en el evento, han interpretado que Atay aún no ha superado ese supuesto error cometido por Serine en el pasado. Y claro, la noticia se ha viralizado, ha corrido como la pólvora por las redes sociales, y ha generado un debate apasionado entre los fans. ¿Qué opinan los fans de esta situación? Pues, como era de esperar, hay opiniones para todos los gustos. Algunos defienden a capa y espada a Atay, argumentando que es comprensible que no haya perdonado a Serine por el supuesto error cometido. Otros, en cambio, defienden a Serine, argumentando que todos cometemos errores y que es importante saber perdonar. Y por supuesto, no faltan los que se posicionan en una postura neutral, reconociendo que desconocen la verdad y que es imposible saber lo que realmente ocurrió entre ellos. En definitiva, el debate está abierto y la polémica servida. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente Atay Ulusoy guarda rencor a Serine Sarıkaya por un error del pasado?
¿O simplemente se trata de una exageración mediática, de una interpretación sesgada de los hechos? La verdad, amigos, es que solo ellos ven la respuesta. Lo que sí sabemos es que ambos son dos profesionales excepcionales, dos actores de gran talento que han demostrado su valía en numerosas ocasiones. Y aunque hayan tenido sus diferencias en el pasado, es muy probable que hayan aprendido a convivir con ello. Además, es importante recordar que la vida privada de los famosos siempre está expuesta al escrutinio público, y que los rumores y las especulaciones forman parte del juego. A veces, la realidad es muy diferente de lo que se cuenta. En el caso de Aatai y Sereni, es posible que simplemente haya un distanciamiento natural, una falta de conexión que no necesariamente implica rencor o resentimiento. O quién sabe, tal vez sí haya un error imperdonable que aún colea en el corazón de Aatai. Lo que sí es seguro es que ambos siguen adelante con sus carreras profesionales, cosechando éxitos y conquistando al público. Aatai con sus nuevos proyectos y su creciente popularidad, y Sereni, con su elegancia, su talento y su carisma, siguen siendo dos de las estrellas más importantes de la televisión turca. Y aunque sus caminos se hayan separado en el pasado, es muy probable que tarde o temprano vuelvan a coincidir en algún evento, en alguna serie, en alguna película. Y cuando eso ocurra, los medios de comunicación, por supuesto, estarán al acecho para analizar sus gestos, sus miradas y sus palabras. Así que, amigos, la historia continúa. Y nosotros, como buenos cotillas, estaremos atentos a cualquier novedad, a cualquier detalle que nos permita desentrañar la verdad. Y ahora, para concluir este vídeo, me gustaría profundizar un poco más en este jugoso chisme, porque, como os podéis imaginar, la historia no termina aquí. Hay más detalles, más especulaciones y, por supuesto, más preguntas sin respuesta. Así que preparaos porque la cosa se pone interesante. *** profundizando en el supuesto error imperdonable ***. Como ya mencioné, las especulaciones sobre el supuesto error de Sereni son variadas. Pero, ¿qué detalles concretos han alimentado estas teorías? Vamos a analizar algunas de las más recurrentes. La infidelidad esta es, sin duda, la acusación más directa y dramática. Algunos medios turcos, sin aportar pruebas concretas, sugieren que Sereni habría mantenido una relación paralela mientras estaba con Aatai. Esta teoría, de ser cierta, explicaría la furia y el rencor del actor. La infidelidad es, por desgracia, una de las razones más comunes de ruptura en las relaciones sentimentales, y en el mundo del espectáculo, donde la tentación y las oportunidades son constantes, es algo que lamentablemente puede ocurrir. La traición de confianza esta teoría es un poco más sutil, pero igualmente dolorosa. Se rumorea que Sereni habría revelado a terceras personas secretos íntimos o confidencias de Aatai. En una relación, la confianza es fundamental, y la traición de la misma puede causar un daño irreparable. Si Sereni hubiese filtrado información personal del actor, ya sea a amigos, familiares o incluso a la prensa, esto podría haber dañado su imagen, sus relaciones personales y, por supuesto, la relación que ambos mantenían. El secreto revelado esta teoría sugiere que Sereni habría revelado un secreto importante que Aatai quería mantener oculto. Este secreto podría haber afectado su vida personal, su carrera profesional o incluso su imagen pública. Desvelar un secreto, especialmente si es algo delicado o personal, puede tener consecuencias devastadoras. En el mundo del espectáculo, donde la imagen pública es crucial, este tipo de revelación podría haber dañado seriamente la reputación de Aatai. Es importante recordar que hasta la fecha, ninguna de estas teorías ha sido confirmada. Son, como ya dije, rumores y especulaciones. Sin embargo, el hecho de que estas versiones circulen y se repitan en diferentes medios, indica que hay algo más que un simple chisme. Algo que, de alguna manera, resuena en el imaginario colectivo y que alimenta la curiosidad y la especulación. El evento que lo desencadenó todo Como mencioné al principio, el detonante de esta nueva ola de rumores fue un evento reciente en el que coincidieron Aatai y Sereni. ¿Qué ocurrió exactamente en ese evento? Los detalles son escasos, pero los medios turcos han descrito una situación tensa y distante. La falta de interacción según las crónicas, Aatai y Sereni apenas se dirigieron la palabra. Evitaron el contacto visual y se mantuvieron a una distancia considerable.
Esta falta de interacción, en un evento donde se esperaba que se relacionaran, llamó la atención de todos los presentes y, por supuesto, de los medios de comunicación. Los gestos y las miradas los expertos en lenguaje corporal analizaron cada gesto, cada mirada, cada expresión facial de ambos actores. Concluyeron que había una clara tensión, un evidente malestar entre ellos. Estos análisis, por supuesto, son subjetivos y están sujetos a interpretación. Sin embargo, la frialdad que se percibió en el ambiente fue innegable. La incomodidad palpable según varios testigos, se percibía una gran incomodidad en el ambiente. Era como si ambos estuvieran tratando de evitarse a toda costa. Esta sensación de incomodidad solo sirvió para alimentar los rumores y las especulaciones. Es importante tener en cuenta que los eventos públicos, especialmente para los famosos, pueden ser muy estresantes. La presión mediática, la atención del público y la necesidad de mantener una imagen impecable pueden generar ansiedad y tensión. Sin embargo, la falta de interacción y la evidente frialdad entre Aatai y Sereni, en un evento donde se esperaba que se mostraran cercanos, no pasó desapercibida. Las reacciones de los fans. Como era de esperar, las reacciones de los fans ante esta situación han sido diversas y apasionadas. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de opiniones, debates y especulaciones. Los defensores de Aatai un gran número de fans han mostrado su apoyo incondicional a Aatai. Argumentan que es comprensible que el actor no haya perdonado a Sereni por el supuesto error cometido. Afirman que la infidelidad, la traición de confianza o la revelación de secretos son actos imperdonables, y que Aatai tiene todo el derecho a sentirse dolido y distante. Los defensores de Sereni también hay un grupo de fans que defienden a Sereni. Argumentan que todos cometemos errores, que el perdón es una virtud y que Aatai debería superar el pasado. Afirman que Sereni ha demostrado ser una gran profesional y una persona admirable, y que no se merece el rencor del actor. Los neutrales un tercer grupo de fans se ha mantenido neutral. Reconocen que desconocen la verdad y que es imposible saber lo que realmente ocurrió entre Aatai y Sereni. Prefieren no tomar partido y esperar a que ambos actores, en algún momento, decidan hablar sobre el tema. Las especulaciones y teorías además de las opiniones, las redes sociales se han llenado de especulaciones y teorías sobre el supuesto escándalo. Los fans han intentado descifrar el misterio, analizando cada detalle, cada gesto, cada palabra. Han creado sus propias hipótesis sobre lo que pudo haber ocurrido entre Aatai y Sereni. Las redes sociales, en este caso, han funcionado como un amplificador de los rumores y las especulaciones. Han permitido que los fans expresen sus opiniones, debatan y compartan sus teorías. Han convertido el supuesto escándalo en un tema de conversación constante y han mantenido viva la llama de la polémica. La postura de los involucrados. Hasta el momento ni Aatai Ulusoy ni Sereni Sarkaya han hecho declaraciones públicas sobre el supuesto escándalo. Han optado por el silencio, lo cual, por supuesto, ha alimentado aún más los rumores y las especulaciones. El silencio de Aatai el hecho de que Aatai no haya hablado sobre el tema ha sido interpretado de diferentes maneras. Algunos creen que su silencio es una confirmación de que el supuesto error de Sereni fue algo grave y que aún no lo ha superado. Otros argumentan que su silencio es una muestra de respeto hacia su privacidad y que no quiere alimentar la polémica. El silencio de Sereni el silencio de Sereni también ha sido interpretado de diferentes maneras. Algunos creen que su silencio es una señal de que no quiere revivir el pasado y que prefiere dejar el tema atrás. Otros argumentan que su silencio es una muestra de respeto hacia Aatai y que no quiere generar más controversia. El silencio de ambos actores, aunque comprensible, ha sido un factor clave en la propagación de los rumores. Si hubieran hablado, aunque fuera para negar o minimizar el escándalo, la polémica se habría calmado. Sin embargo, su silencio ha dejado abierta la puerta a la especulación y ha alimentado la curiosidad de los fans y los medios de comunicación. Las consecuencias en sus carreras. A pesar del supuesto escándalo, tanto Aatai Ulusoy como Sereni Sarkaya han seguido adelante con sus carreras profesionales.
Han demostrado ser dos actores de gran talento y han cosechado éxitos en sus nuevos proyectos. ***Aatai y sus proyectos ***Aatai ha seguido trabajando en nuevos proyectos, demostrando su profesionalidad y su capacidad para superar los obstáculos. Su popularidad sigue creciendo y su futuro profesional parece prometedor. ***Serine y sus proyectos ***Serine también ha seguido trabajando en nuevos proyectos, demostrando su talento y su profesionalidad. Su elegancia y su carisma la han convertido en una de las actrices más queridas por el público turco. Es importante destacar que a pesar del supuesto escándalo, la carrera profesional de ambos actores no se ha visto afectada. Han demostrado ser dos profesionales de gran valía, y su talento y su popularidad siguen intactos. Esto demuestra que el público valora el talento por encima de los rumores. Y las especulaciones. ***¿Qué podemos esperar en el futuro? La pregunta del millón es, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Se resolverá algún día el misterio del supuesto error imperdonable? ¿Volverán a coincidir Aatai y Serine en algún proyecto? La posibilidad de una reconciliación aunque parezca improbable, la posibilidad de una reconciliación no está descartada. El tiempo cura las heridas y es posible que en algún momento ambos actores decidan dejar el pasado atrás y retomar una relación más cordial. La posibilidad de nuevos proyectos juntos La industria del entretenimiento es impredecible. Es posible que en algún momento Aatai y Serine coincidan en un nuevo proyecto. Esto, por supuesto, generaría un gran interés por parte del público y de los medios de comunicación. La continuación de los rumores Es probable que los rumores y las especulaciones sobre el supuesto escándalo continúen durante mucho tiempo. La curiosidad del público, la atención de los medios y el silencio de los involucrados son factores que alimentan la polémica. En definitiva, el futuro es incierto. Solo el tiempo dirá qué ocurrirá entre Aatai Ulusoy y Serine Sarıkaya. Lo que sí es seguro es que ambos seguirán siendo dos de las estrellas más importantes de la televisión turca, y que su historia, con sus luces y sus sombras, seguirá generando interés y debate. Y ahora, para concluir este vídeo, me gustaría dar un pequeño paso atrás y reflexionar sobre la naturaleza del chisme y el papel de los medios de comunicación en la creación y difusión de estos rumores. La naturaleza del chisme y el papel de los medios El chisme, como ya sabéis, es una parte inherente a la sociedad. Es una forma de entretenimiento, de socialización y a veces incluso de comunicación. En el mundo del entretenimiento, el chisme se multiplica y se amplifica. Los famosos, por su estatus y su visibilidad, se convierten en el blanco perfecto para los rumores y las especulaciones. La curiosidad humana La curiosidad es una de las características fundamentales del ser humano. Nos gusta saber qué ocurre en la vida de los demás, especialmente de aquellos que consideramos importantes o interesantes. Los famosos, con sus vidas glamurosas y sus relaciones sentimentales, despiertan nuestra curiosidad y alimentan nuestro interés. La necesidad de identificación El chisme también nos permite identificarnos con los demás. Al hablar sobre la vida de los famosos, nos conectamos con sus experiencias, sus alegrías y sus tristezas. Nos sentimos parte de su mundo y nos involucramos en sus historias. El morbo y la especulación El chisme también tiene un lado oscuro. A veces, nos dejamos llevar por el morbo y la especulación. Nos gusta analizar los detalles, sacar conclusiones apresuradas y crear nuestras propias versiones de la historia. Los medios de comunicación, por su parte, juegan un papel fundamental en la creación y difusión del chisme. Los periodistas, los influencers y los medios digitales, a menudo, se nutren de los rumores y las especulaciones para generar contenido y atraer audiencia. La búsqueda del clic En la era digital, la competencia por la atención es feroz. Los medios de comunicación buscan constantemente noticias impactantes, que generen clics y atraigan tráfico. El chisme, con su carga emocional y su potencial de controversia, es un arma poderosa para conseguirlo. La falta de rigor informativo A veces, los medios de comunicación carecen de rigor informativo. Publican rumores y especulaciones sin contrastar la información, sin aportar pruebas y sin dar voz a todas las partes involucradas.
Esto puede generar desinformación y dañar la imagen de las personas involucradas. Asterisco 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 la responsabilidad social asterisco asterisco los medios de comunicación tienen una responsabilidad social. Deben informar de manera veraz y objetiva, respetando la privacidad de las personas y evitando generar daño. Deben ser conscientes del impacto que sus publicaciones pueden tener en la vida de los demás. En el caso del supuesto escándalo de Aatay y Serini, los medios de comunicación han jugado un papel importante en la difusión de los rumores y las especulaciones. Han analizado los gestos, las miradas y las palabras de los actores, han especulado sobre el supuesto error imperdonable y han alimentado la polémica. Es importante como espectadores ser conscientes del papel de los medios de comunicación y de la necesidad de contrastar la información antes de darla por válida. Y ahora, amigos, con este análisis exhaustivo, con estas reflexiones y con este montón de chisme, llegamos al final de nuestro vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante y que hayáis disfrutado de la historia de Aatay Ulusoy y Serini y Sarkaya. Me encantaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis sobre el supuesto escándalo? ¿Creéis que realmente hay un error imperdonable? ¿O pensáis que todo se trata de una exageración mediática? ¿Creéis que algún día veremos la verdad? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con vosotros. Y por último, pero no menos importante, os quiero agradecer a todos por ver el vídeo. Sois los mejores y sin vosotros, este canal no sería posible. No olvidéis darle a me gusta, compartir este vídeo con vuestros amigos y por supuesto suscribiros al canal para no perderos ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo chisme. Un abrazo enorme y hasta pronto.